Muy bien, hermanos, estamos listos ya para el mensaje, así que vamos a pedirles que ocupen sus lugares después de este tiempo de bienvenida. Vamos a tener un momento de oración antes para orar por nuestras vidas, orar por el mensaje porque llegue al corazón, su palabra nos edifique. Vamos a orar también por los matrimonios. Este es el fin de semana que andan en su retiro anual, el Ministerio de Matrimonios. Vamos a orar por el otro equipo que anda en República Dominicana también, algunos médicos, odontólogos, en una jornada médica evangelística. Así que cierren sus ojos. Padre, queremos darte las gracias que nos has dado esta oportunidad de reunirnos. Estamos a punto de abrir tu palabra. Pedimos tomes control de la actitud de nuestro corazón, de la condición de nuestro corazón, para que esté listo para oírte a ti. Pedimos porque este mensaje sea dado por tu Espíritu, a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Padre, queremos pedirte también por el equipo de médicos y odontólogos que andan en República Dominicana, que tú les protejas, les guardes, les bendigas y les uses, porque almas estén rindiendo su corazón hoy a Cristo, Señor. Ayúdales en todo, dificultades se han presentado, pero tú has ayudado, sígueles ayudando. Queremos pedirte también, Señor, por todo el Ministerio de Matrimonios que andan de retiro hoy, que también sea de edificación, de alegría, de gozo, de paz, de armonía, de resolución de problemas, de edificación grande, este retiro, lo que resta de este día, Padre. Pedimos, pues, que tu nombre, sobre todo, sea conocido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir al mensaje de la palabra y vamos a buscar en el libro de Esther, capítulo 4. Esther capítulo 4, realmente quizás diría yo que Esther es uno de los libros que no muchos leen, ¿verdad?, en la Biblia. O sea, un poco desconocido, y a veces, ¿a dónde está Esther? ¿A dónde está Esther? Bueno, conoce dónde está Salmo, ¿verdad? Antes de Salmo va a encontrar usted a Job, y antes de Job va a estar Esther. Capítulo 4, versículo 10 al 17. Vamos a hablar de el arma olvidada. Antes de leer, quería yo darles un trasfondo histórico de lo que aquí está sucediendo. Ustedes saben que durante la historia el pueblo de Israel ha sido perseguido de siglos, ¿verdad? Y muchos han intentado exterminar al pueblo de Israel. Y esta es una de esas ocasiones. Un hombre malvado llamado Amán, en el reino medo-persa, tramó el exterminio de los judíos. Y prácticamente le hizo una emboscada al rey Artajerjes. Lo engañó, lo durmió prácticamente, e hizo que el rey firmara un edicto, un extraño edicto, que iba a terminar con un día, 2, 3 días, donde iban a exterminar a los judíos. Los judíos, al darse cuenta de esto, claro, se sintieron abrumados por esta situación y comenzaron a orar. Pero en medio de todos esos judíos había un judío que se llamaba Mardoqueo, cuya sobrina Dios se la había llevado a llegar a casarse con el rey Artajerjes. Ella era judía, pero parece como que en esas cortes no muchos sabían de que ella era judía. Entonces él la busca a ella y le dice que tiene que hacer algo, que tiene que hablar con el rey y contarle lo que está pasando y tratar de convencerlo de que haga algo, pero ella sabe que eso tiene sus riesgos. En un sentido, ella no podía entrar al palacio
así tan libremente como esposa a pedirle eso al rey. Se exponía a morir, porque según la ley de Media y Persa, si el rey se enfadaba con eso, entonces ella se iba a morir. Entonces, de primas a primeras, ella le dijo a Mardoqueo que ella no podía hacer eso. Pero Mardoqueo trata de convencerla hasta el fin, y parte de eso es que decretan 3 días de ayuno, 3 días de ayuno y oración, para que Dios interviniera y cambiara las circunstancias. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios intervino, cambió las circunstancias, y llegada la fecha, en lugar de realizarse el exterminio de los judíos, digamos, nosotros decimos, el tiro salió por la culata. La situación se revirtió y fue un día donde se exterminaron a los enemigos de los judíos, inclusive a este hombre perverso llamado Amán. Vamos entonces a leer esta historia, capítulo 4, versículo 10, y como usted ve que el título es El arma olvidada, esto es que para el pueblo de Dios también el ayuno es el arma olvidada también en el día de hoy. ¿Por qué olvidada? Porque muchas veces recurrimos a otras soluciones, dinero, conexiones, inclusive oración y otras cosas, pero lo de ayunar no es de muchos. Realmente creo que muy pocos ayunan. Por eso es el arma olvidada. Veamos lo que nos dice 4, versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, cuando Mardoqueo le dijo, tienes que hablar con el rey. Versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto de él: ha de morir. Imagínense, sin ser llamado, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y fíjense bien en esto: y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Por cuestión de tiempo no vamos a leer el resto de la historia, donde Dios maravillosamente abrió el corazón del rey. El rey se dio cuenta, hubo un contradecreto de esa ley, y los judíos tuvieron libertad para vengarse de sus enemigos, y eso fue lo que hicieron, y fueron exterminados los enemigos de los judíos en aquel momento. Pero bueno, concentrémonos un poquito más en esto. Y quiero hacer notar lo siguiente: en medio de todo lo que está sucediendo aquí, hay 2 cosas que me llaman mucho la atención. La primera de ellas es la actitud de Esther, que en un primer momento ella no quiso alterar su vida, su estilo de vida, y dijo: si yo entro al rey, me matan, bueno, yo no quiero meterme en esto, no quiero intervenir en esto. Esa fue su primera reacción. Pero cuando Mardoqueo le dijo: no pienses que escaparás, tú también vas a morir.
tarde o temprano el mal va a llegar a ti y a tu familia. No vas a escapar, porque tú eres judía también. Ella se conmovió, se asustó, le dijo, decreten ayuno, 3 días, oren por mí, y si perezco, que perezca. Voy a entrar y a hablar con el rey, y si perezco, que perezca. Esa actitud de hacer algo, y algo atrevido, que aunque alterara su comodidad y su estilo de vida, ella lo iba a hacer, porque era necesario hacerlo. Eso es muy, muy significativo. Muchas veces esta actitud es la que nos lleva a decidir ayunar. Porque de primas a primeras uno piensa, ayunar, ay, pero yo no puedo. Algunos yo he oído decir, yo no puedo ayunar. Otros quizás piensan que se van a morir si ayunan. Si se dejan de desayunar, me voy a morir. ¿Cómo voy a andar ese día? Qué horrible dejar de comer, qué horrible. No estarían dispuestos. Solo el que diga, si perezco, que perezca, pero lo voy a hacer. Esa resolución de ser algo atrevido. Y en segundo lugar, los 3 días de ayuno y oración. Porque también no es única vez que el pueblo de Dios ayuna. Hay muchos relatos en la Biblia, diferentes ayunos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que transformaron las circunstancias. Llama la atención. Me pregunto cuántas veces hemos necesitado ayunar en nuestra vida, en nuestras batallas personales y como iglesia. ¿Cuántas veces? Y me pregunto, ¿lo hemos hecho? Hemos utilizado esa arma que hubiera sido clave para transformar ciertas situaciones. Pero muchas veces solo la desesperación y la impotencia, cuando has orado, has hecho lo posible y has orado y no pasa nada, sientes un muro infranqueable frente a ti y te sientes impotente. Solo la desesperación y la impotencia nos pueden llevar a decidirnos a ayunar, aunque no sería necesario llegar a la desesperación. Realmente el ayunar podría ser una costumbre, o sea, no una costumbre, una necesidad que nosotros practiquemos con regularidad, ¿verdad? El poder del ayuno, textos bíblicos, solo voy a ocupar 2, pero hay muchos en las Escrituras. Esto lo está poniendo Esdras. Venía la migración, el regreso de los judíos de Babilonia, después de 70 años de cautiverio, a la tierra de Israel, y cuenta Esdras que habían muchos peligros en el camino. Habían grupos de asaltantes, habían pueblos hostiles a los judíos, y ellos tenían que hacer esa travesía. Un grupo de judíos no armados, que apenas habían salido de la esclavitud, y dice él que él le había hablado al rey que Dios era poderoso, que Dios era grande. Entonces dice, me dio vergüenza pedirles tropas al rey, porque yo le había hablado de que Dios es grande y poderoso y que Dios es real. Entonces me dio vergüenza de pedirle tropa. Lo que hicimos fue que ayunamos para hacer ese viaje. Y entonces dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. O sea, había un propósito al ayunar. Debemos de tener un propósito al ayunar. Señor, voy a dedicar este día de ayuno y oración por esto. Pedimos sobre esto y Él nos fue propicio. Dios despejó el camino y llegaron con bien a la tierra de Israel. Gracias a Dios. Otro ejemplo también, esto en el Nuevo Testamento. Los discípulos, frente a un poseído de demonios, reprendían a los demonios y el demonio no salía de ese hombre. Y entonces ellos, asombrados, llegaron donde Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Y Él les dijo, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Otros sí. O sea, hay batallas que solo con oración, pero hay otras batallas que no se ganan solo con oración. Tienes que incluir el ayuno.
Este género no sale sino con oración y ayuno. Así cuando tú te sientes impotente y hay cosas por las cuales has dicho, sí, he orado. ¿Por qué no? No tomas el arma olvidada, el ayuno también. Ahora quiero explicarles lo siguiente. Hay muchas historias, no solo en la Biblia, sino en historia más reciente, del poder del ayuno. El día era el día, se le llama al día en que los aliados, o sea, los que peleaban contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, tenían que entrar de nuevo al continente europeo. Estaban concentrados en Inglaterra, que es una isla. Habían intentado, porque los nazis habían expulsado a todos los ejércitos, ellos estaban dominando Europa. Habían intentado invadir Europa. Y el día en que lo iban a hacer, habían tormentas, lluvias, y toda aquella operación fracasó. Entonces Winston Churchill pidió a la nación hacer un día de ayuno y oración. Todavía aquellos valores en la época aquella, hoy esos políticos de esas zonas han echado a Dios, le han dado la espalda a Dios, pero en aquella época todavía habían esos valores. Y entonces muchos se dedicaron a ayunar y a orar por la invasión de Europa, por la recuperación, por la derrota del ejército nazi. Oraron, ayunaron, y el día de la invasión, el mar estaba como un espejo, tranquilísimo, y las condiciones estaban ideales para la invasión. Tomaron ese día, el día de. Otra historia, la independencia de Israel. Ese misionero llamado Derek Prince, él relata que él vivía en Israel en la época entre 1945, en el 48 fue la independencia. Entonces él vivió esta experiencia y él relata cómo los judíos eran superados en número y en armas. El imperio británico que ocupaba las tierras decidió, después del Holocausto, concederle a los judíos una patria, devolverles esa patria. Entonces, en una fecha de mayo de 1948, se estaba programada la independencia del Estado de Israel. Israel se iba a convertir en un Estado gobernado por sus antiguos habitantes, los judíos. Pero había aproximadamente 600,000 judíos versus, no sé si como 2,5 millones, una cosa así, de palestinos, aliados con 50 millones de árabes musulmanes alrededor. Entonces, los británicos, para que los musulmanes no se enfurecieran, tenían limitados a los judíos y no les permitían hacerse de armas. La historia dice que parece que era un avión el que tenían, 1 o 2 aviones los judíos, mal armados con pistolitas que clandestinamente habían logrado meter, mientras los palestinos estaban fuertemente armados, apoyados por los árabes de alrededor, y habían hecho un pacto que el día en que el imperio británico dejara el mando de Palestina y se la diera al pueblo de Israel, iban a atacar de forma simultánea palestinos y árabes de alrededor. Y los judíos sabían eso. Cuando se veían venir estas situaciones, eso preocupó a los cristianos. Y Derek Prince relata cómo los cristianos se pusieron a buscar en la Biblia cuál era la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios era el exterminio del pueblo de Israel o era la liberación, la salvación. Pero por pasajes bíblicos llegaron a la conclusión que el propósito de Dios era restaurar la nación de Israel, según las profecías. Entonces dijeron, tenemos que orar por eso. Y específicamente porque se gane la batalla y que los palestinos no ganen. Entonces decretaron días de ayuno y oración semanal y comenzaron a orar y ayunar tiempo previo a esa situación. Llegado el día, se desató la guerra. Y
Derek Prince cuenta cómo en la casa donde él vivía, en una esquina, se fueron a apostar unos jóvenes de la Haganá, o sea, es la resistencia judía. Se hicieron muy amigos. Cuando terminó la guerra, les preguntaron, ¿cómo ha sido este milagro? ¿Cómo es que ustedes han podido vencer si eran 10 árabes contra un judío? Así en proporción eran 10 palestinos contra un judío. Y decían los jóvenes, estamos asombrados. Fíjense, les decía, que cuando pasábamos por los barrios palestinos, estaba el montón de palestinos y se quedaban paralizados. No nos disparaban, no hacían nada. Y él se acordó que en esos tiempos de ayuno y oración, la esposa de él decía lo siguiente: Señor, paraliza a los musulmanes, paralízalos. Y él unió esas dos cosas. Eso era lo que mi esposa pedía, paralízalos. Y eso es lo que estos jóvenes nos están contando. Él relata otra situación también vivida. La derrota de los nazis en África. Algunos años antes de eso, se dieron cuenta que los nazis venían para Israel. Y ustedes saben que los nazis iban a exterminar a los judíos. Y los nazis habían tomado el norte de África. Y estaban venciendo al imperio británico. Se habían dado cuenta que los británicos eran derrotados porque sus oficiales eran indisciplinados. Y entonces él con otros cristianos se pusieron a orar y ayunar porque los nazis no pudieran llegar a la tierra de Israel y atrapar al último reducto de judíos en la zona y exterminarlos. Comenzaron a orar, a ayunar, pusieron días fijos de ayuno y oración, y pronto sucedió algo. Cambiaron al comandante de las tropas inglesas, que vino de Inglaterra y muere en un avión. Se estrella y no logra llegar. Y entonces mandaron al siguiente, el general Montgomery, y él comenzó a formar disciplina, a organizar mejor el ejército de Inglaterra. Y hubo una tremenda batalla, la batalla del Alamein, donde los nazis por primera vez fueron derrotados. Fueron derrotados y comenzaron a retroceder y a retroceder. Él se asombró y dice que 3 días después de la batalla, iba en un vehículo con otro amigo y sintonizaron una radio. Y la radio estaba diciendo que el general Montgomery había decretado un día de ayuno y oración por las tropas inglesas antes de la batalla. Imagínense, como la conexión espiritual ahí, ¿verdad? Los nazis fueron derrotados. O sea, Dios puede intervenir, hermanos, en las circunstancias, en las historias, así como intervino en esta situación. Otra situación, la muerte de Stalin. Derek Prince se dio cuenta también que, ustedes saben, Stalin asesinó a muchísima gente. Él tenía una paranoia, él estaba sospechando de que lo querían derrotar, lo querían matar, y él se ponía a hacer listas de todos aquellos que él imaginaba que podrían matarlo. Y hacía las listas, grandes listas. Y tenía un hombre a quien él encargaba la muerte de toda esa gente. Y le daba la lista al hombre y este salía a matar a todos. Dentro de sus planes estaba de nuevo atacar a los judíos y el exterminio de los judíos. Los cristianos en Inglaterra se dieron cuenta de los planes de Stalin y comenzaron a ayunar, decretaron un día a la semana de ayuno y oración porque Dios de nuevo librara a los judíos. ¿Y saben qué sucedió? A los días murió Stalin. Y tiempo después, una de las hijas de Stalin, se convirtió al Señor Jesucristo y se fue a vivir a la tierra de Israel. Y en sí, hermanos, hay otras historias más sobre esto. Pero ahora pensemos un poco más en sí, en el ayuno, en el poder del ayuno, y relacionémonos con la oración. Ustedes tienen acá un triángulo
¿Y qué significa este triángulo? Pongámoslo de esta manera. Este triángulo es toda la voluntad de Dios para tu vida, todo lo que Dios quiere que tú tengas. Entre el punto A, B y C, toda esta franja, esta y la otra, es todo lo que Dios quiere que tú tengas. Vamos viendo por sectores. Fíjense que yo no sé, algunos dicen que tengo daltonismo, pero a veces yo digo, este es un color y la gente me dice, no, es tal cosa. ¿Será amarillo este? ¿O es verde? ¿Qué es, hermano? ¿Es qué? Amarillo, ¿verdad? Bah, gracias a Dios. Que a veces no acierto yo. Entonces, bien, en esta franja amarilla, entre el punto F, G, C y D, es el área de lo que ya tenemos por gracia. Debe de ser apropiado por fe. Lo que Dios ya nos dio. Por ejemplo, ya tienes la salvación, ya eres salvo. Dice Efesios 1:3, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. O sea, en los lugares celestiales ya tienes toda la bendición. Ya tienes tu casa, ya tienes tu lugar, ya tienes todo en los lugares celestiales. Ya tienes el perdón de tus pecados, ya tienes la identidad de hijo de Dios. Eso no lo debes de pedir porque ya es así, solo lo apropias por fe, ya lo tienes. Y hay muchas cosas que están en la Biblia que te revela que ya lo tienes por gracia, por la obra completa de Cristo en la cruz. Esto solo por fe lo apropiamos. Pero veamos esta otra franja, ¿qué es? ¿Es blanca? ¿Sí va? Yo sí es blanca o gris, ¿o qué será? Pero bueno, D, E, F y G. Esta es el área, hermanos, de la voluntad de Dios que debe de ser apropiada por la oración. Son cosas que no las tienes, pero las puedes obtener por medio de la oración. Dios te las da por medio de la oración. Ok, pero lo que queda arriba, la cúspide, es otra área que no la tienes también. Es entre el punto A, D y Y. Es el área de la voluntad de Dios que solo puede ser apropiado por oración y ayuno combinado. De nuevo, amarillo es todo lo que ya tienes en Cristo. El blanco es todo aquello que puedes apropiar por medio de la oración. Y esto otro es, que es celeste, ¿va? ¿Sí? Va. Ok, entonces, esto es aquello que no tienes y que solo por oración no lo vas a tener. Tiene que haber oración y ayuno combinados. Esta área. Okay. Entonces, hemos de decir que el ayuno es como que a la oración le incrementas potencia. Cuando has orado y estás peleando contra huestes poderosas, no puedes, estás impotente y recurres a Dios en ayuno y oración. La oración es incrementada en potencia. ¿Qué significa el hecho de ayunar? De ayunar bien. Porque nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué el ayuno es tan especial? Dejar de comer, ¿qué tendría de especial? Bueno, varias cosas, ¿no? Una es, yo no te puedo explicar cómo, pero el ayuno te vuelve más sincero con Dios. Lo que creo yo de esto es, hermanos, cuando uno deja de comer, el cuerpo de uno se asusta, está afligido, porque no le ha llegado comida. Y ya para que dejes de comer es porque eres sincero, en cierta forma, digamos, para que dejes de comer. Y cuando te pones a orar en ayuno, tu oración suele ir con más sinceridad que cuando todo está bien. No es así, cuando todo va bien, tenemos dinero, estamos satisfechos, no tenemos ningún problema, oramos hasta a veces de una forma apática, de una forma fría.
Me cuenta un amigo pastor cómo se vuelve la oración, que dice que una vez él estaba ya a punto de dormirse, porque solemos orar. ¿A qué horas oramos, hermanos? Cuando amanece, probablemente, porque tal vez no todos oran a esa hora, pues solo se levantan a todo lo demás, y la oración, bueno, hasta en la noche. A la hora antes de comer, Señor, te damos gracias por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Si es que se ora. Pero quizás antes de acostarnos sí oramos, ¿verdad? Señor, haz que no me muera, que no haya un terremoto, ayúdame, Señor, ¿verdad? Que no nos asalten los ladrones mientras estamos dormidos, que no me vaya a dar un infarto, a saber, qué cosa. Pero como que en la noche nos encomendamos, ¿verdad? Hasta los niños piden, papá, que venga mi papá y ore por mí, ¿verdad? O sea, nos encomendamos. Entonces dice que él iba a orar en la noche antes de dormirse, sentado en la cama, oró de esta manera: Señor, te doy gracias por los alimentos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Se dan cuenta? Orando por los alimentos en el momento de acostarse. O sea, ni sabía lo que estaba orando, hermano, se le atravesó. Porque él oraba por los alimentos: Señor, te doy gracias, antes de comer, pero ahí no estaba comiendo, se iba a acostar. Entonces se dio cuenta cómo a veces oramos. Me doy a entender, o sea, no estamos concentrados, no tenemos la intensidad, la sinceridad al orar. Lo hacemos como un rezo, como es que estamos repitiendo un rezo. Pero cuando estás ayunando, eso tiende a cambiar, hermano, porque te has abstenido de comida para orar precisamente. Otra cosa, te ayuda a humillarte. La Biblia relaciona la humillación con el ayuno, porque también el cuerpo, al no sentir que le has dado comida, se asusta y fácilmente se humilla sin la comida. Está desconcertado porque no tiene en qué confiar, no comió. La Biblia habla de ese día de la expiación en el pueblo de Israel, un día dedicado, dice, para ayunar y para humillarse delante de Dios. La humillación y el ayuno juntos. ¿Por qué, hermanos? Porque sin darnos cuenta, el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia es parte de nosotros. Y aún siendo creyentes, eso aflora y tenemos lucha con el orgullo, la arrogancia, etcétera, autosuficiencia. Y Dios nos ve, Dios lo conoce. Y ese es un gran obstáculo para que Dios responda a las oraciones. Pero si quieres tener un día de humillación ante Dios, ayuna, eso te va a ayudar. Y tercero, el ayuno te ayuda a concentrarte. No les sé explicar cómo, pero el día que uno ayuna, hermano, le surge una capacidad de concentración en las cosas de Dios increíble. Yo, al menos en mi propia experiencia, yo lo veo esto. Hay ocasiones donde mi mente tiene muchos pensamientos y me cuesta concentrarme en leer la Biblia, concentrarme en orar. Pero cuando yo me preparé y dije, voy a ayunar mañana, y ese día amanece y no va a haber desayuno, y lo que tomo, algún tecito, algún juguito, automáticamente la mente cambia de estado y tiene una mayor capacidad de concentrarme en Dios, y eso en sí ya ayuda. Ahora, entonces todo esto combinado hace que Dios vea y te transforma a ti también. El ayuno te transforma. Esos días de ayuno te cambian, hermano. Después de haber ayunado y orado bien ese día, te sientes diferente. Algo se ha transformado en ti. Y Dios ve eso. Hermano, es que nosotros estamos pidiendo algo, y se los quiero explicar como esto, como que fueran una manguera, la manguera que trae la bendición de Dios, y tú tienes otra manguera. Entonces las conexiones de esas mangueras a veces no están en la posición exacta para encajar y hacer que fluya la bendición de Dios.
Con el ayuno y la oración es como que lo que está de tu parte, la manguera del recibir tuyo, está tratando de encajar con la voluntad de Dios, con la conexión de Dios. Y entonces cuando encaja, engrana, entonces ahí puede fluir, porque tiene que estar en la posición. Entonces, en otras palabras, para recibir tenemos que estar en la posición que Dios quiere. Para pedir tenemos que estar en la posición que Dios quiere. Porque más que ver el rezo, Dios está viendo el corazón. Si estás en la condición de recibir. Y el ayuno, ¿cuánto nos ayuda? Nos humilla. Nos hace estar en la condición para poder recibir, hermano. O sea, Dios está trabajando en nuestra vida, en otras palabras. Así que esto hace que ganes el favor de Dios para que Dios responda a tu oración. ¿Cómo hacer un ayuno? Escoge el tipo de ayuno. Hay 3 tipos de ayuno. Un ayuno absoluto, sin comida y sin agua. Esos son duros. Pero este es el que hicieron los judíos. Esto es para épocas de vida o muerte, hermano. Situaciones de vida o muerte, pero no más de 3 días. Porque del tercer día te puedes morir. Del tercer día para allá, sin agua, no puedes vivir mucho. Ayuno absoluto. Está el ayuno total. Esto es sin comida, pero sí con agua. Este es el que hizo el Señor Jesús 40 días. Un hombre puede ayunar 40, 50, 60, 60 y pico de días, pero dependiendo solamente del agua, se puede llegar a eso, solo con agua. Es duro también este ayuno, ¿verdad? Y está el ayuno parcial. Es el que hizo Daniel 21 días. Este ayuno es sin alimento sólido. Esto significa, si puedes tomar té, puedes tomar jugo, agua. Ahora, yo en lo personal hago más el parcial. Y lo digo porque he intentado hacer los otros. Hablemos del ayuno total, sin comida pero con agua. En 2 ocasiones traté de hacerlo. El primer día bien, solo con agua. El segundo día, de mediodía para abajo, era un tormento terrible. ¿Cómo sentía yo el estómago? Y era una lucha, logré llegar al tercer día, pero aquello fue estresante. Y yo dije, no puedo seguir ayunando así, porque en lugar de estarme gozando en Dios, y estoy sufriendo más que cualquier cosa. Pero solo con jugo y té he ayunado. Una ocasión ayuné 10 días así, solo con jugo y té. Y eso me da mejor capacidad de concentración. Claro, uno experimenta sensación de debilidad por ratos, hambre, la mente es tremenda cuando ve lugares donde ahí está un gran burrito dibujado, una gran tasajo de carne. Uy, de desviarse, se experimentan esas luchas, pero el jugo y el té te ayuda, te da un poco de energía y te mantiene mejor el estómago para que los jugos gástricos no te dañen mucho. Yo padezco como de acidez, pero con solamente jugos es fabuloso. Aún físicamente, hermano, es recomendable. Un día de ayuno te desintoxica y hace descansar tu sistema digestivo. Te hace sentir mejor, te hace superar ciertos padecimientos que puedes tener. Un día de ayuno, hablando de los efectos físicos, los beneficios físicos también. Ahora, escoge la duración, no hay ninguna regla. Puedes ayunar el desayuno, puedes ayunar el desayuno y el almuerzo, puedes ayunar los 3, puedes ayunar varios días, no hay ninguna regla específica. A mí lo que me gusta hacer es ayunar el desayuno y el almuerzo, comer 5 o 6 de la tarde. Fabuloso. Tú puedes hacerlo como quieras, ¿verdad? Ahora, escoge el día apropiado en que puedas ayunar. Me refiero a que sea un día que no vas a estar ajetreado con un montón de cosas, sino un día en que tú puedas, aunque estés en tus labores diarias de trabajo,
pero puedas reservar ciertos momentos de ese día para buscar el rostro de Dios, para orar, para estar con Él. Pero si todo ese día lo puedes pasar con el Señor, fabuloso, hermano, todavía mejor. Pero no todos tienen esa oportunidad en su tiempo. Además, bueno, quiero darte algunos otros, si no es que vas a ayunar, si vas a ayunar, fabuloso, pero te quiero compartir otras formas en cuanto a tiempo que puedes usar en la oración. Oración de madrugada, todas con promesa. Oración de madrugada, oración día y noche, y oración 3 veces al día, u oración permanente. Primero, oración de madrugada. Uno de los textos, porque hay otros. Ahí en Proverbios hay uno que dice, y me hallan los que temprano me buscan. Pero este texto en Job dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. ¿Cómo hace la relación? Va? Se despertará. Así como tú te despertaste temprano, Él se va a despertar también por ti. Y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Qué te parece? Oración de madrugada tiene promesa especial. La otra manera, oración día y noche. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y tú tienes una petición ante Dios, hazla de día y de noche. Tercero, oración 3 veces al día. Daniel lo hacía. Dice que 3 veces al día se encerraba en su cuarto y oraba. El salmista dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué hará Dios? Y Él oirá mi voz. Promesa también. Y la oración permanente. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, él vivía conectado permanentemente en la presencia de Dios. Estuviera haciendo otras cosas, él estaba conectado con Dios. Qué bonito vivir así, ¿verdad? Que no te distraiga lo demás, estás conectado con Él. En la Escritura dice, orad sin cesar. En otra parte en Efesios dice, orando en todo tiempo, en todo lugar, con toda oración y súplica, por todos los santos. Este texto dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Yo creo que esto nos anima porque, ¿verdad que tenemos pasiones? No somos perfectos. Elías también lo era, dice. Y oró. ¿Cómo? Fervientemente. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, ¿pero de qué se trata esto? Supongo que has de conocer la historia de Elías y el porqué de esa oración. Así que no voy a tomar tiempo para eso. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que mi hermano, no sé a lo que estás dispuesto a llegar con Dios. Si dirás, pues voy a utilizar el arma del ayuno o no, no sé. Pero una cosa te digo, si estás en angustia, incrementa tu tiempo a solas con Dios en oración. Y si te está yendo bien, de todos modos, incrementa tu tiempo de oración, porque no sabes los tiempos que vendrán. Las promesas de Dios son muchas, grandes, poderosas, pero son para aquellos que las creen y que se apropian, las hacen de ellos. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, siempre te necesitamos. Recuerdo cuando tú les decías a los discípulos, velad y orad, que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil, pero ellos se dormían, no estaban conscientes de la necesidad que tenían. Y esa misma noche huyeron, el miedo los dominó. Padre, yo te pido que nos des a nosotros también esa conciencia de orar en todo tiempo y pelear las batallas en oración.
Danos la misericordia y la gracia de conocerte mejor en la intimidad, Señor. Conocer al Dios de Elías, del cual Eliseo, el discípulo, dijo: ¿a dónde está el Dios de Elías? Te quería conocer como Elías te conocía. Señor, te queremos conocer como te conoció Moisés, que platicaba contigo, dice, todos los días, cara a cara. Y dice que tú platicabas con él como con un amigo, como con un compañero. Ah, qué precioso, Señor. Queremos vivir así. Guíanos, Señor. Enséñanos, ayúdanos a tener esperanza en medio de los problemas y las batallas que tenemos. Nuestra confianza solo puesta en ti. Bendice a cada uno de aquellos que han sensibilizado su corazón para decirte, sí, Señor, ayúdame. Bendícelos, Padre. Síguenos ayudando como nación, Señor. Danos una segunda ola de evangelismo que traiga como resultado miles y miles de salvadoreños convertidos. Enciende el espíritu de evangelismo en tu pueblo en general, Señor. De avivamiento, Señor. Corrígenos a los pastores en las cosas que hemos fallado y alíneanos donde debemos de estar, Señor, para la batalla por tu reino en esta nación, Señor. Que tú te glorifiques, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.